Después de mi encuentro nocturno con nuestro antiguo preso, Maleki el vampiro, me tomé una semana libre para relajarme después de toda la experiencia. Ojalá pudiera decir que realmente pude relajarme. Si nunca has visto a un vampiro fingir un ataque, para crear una escena que le permita librarse de sus ataduras y probar sangre fresca, no es una experiencia que te recomiende. El pequeño truco de Maleki había dejado a 3 de nuestros empleados muertos, a uno enfrentándose a una nueva vida como vampiro, y a mí con nuevas pesadillas. Teniendo en cuenta lo cerca que había estado Maleki de arrancarme la garganta, me considero afortunado de que el alcaide interviniera y lo matara cuando lo hizo. Si hubiera sido solo unos segundos más tarde, yo no podría estar explicando esto ahora. Creo que no hace falta decir que había estado pensando mucho en Maleki durante mi tiempo libre. No solo porque había estado a punto de matarme, sino porque no podía evitar darme cuenta de que había algunas cosas raras en cómo había ido todo. Solo me había ocupado de él esa noche, porque el alcaide había encontrado pruebas que sugerían que había estado haciendo amistad con otro recluso. Teniendo en cuenta que, por la seguridad del personal, no dejamos salir de sus celdas a determinados presos, eso era un poco preocupante. Maleki era el tipo de monstruo de alto riesgo, que debía permanecer encerrado en todo momento. No era algo que pudiera rehabilitarse. La única razón por la que se le había mantenido con vida, era con fines de investigación. Así que realmente no debería haber estado socializando con ningún otro prisionero. No obstante, alguien le había enviado unas instrucciones bastante detalladas sobre cómo librarse de las esposas. Nada menos que en una oscura lengua muerta. El salinense no es exactamente una lengua, en la que la gente pase mucho tiempo pensando. Es nativa de un pueblo indígena de California. Algunos registros que había sacado, situaban a Maleki en la región, durante una parte importante del siglo XVIII. Supuestamente había estado presente durante la ocupación española de la zona. Probablemente no era exagerado suponer que había aprendido algunos idiomas nuevos, mientras se aprovechaba de los lugareños. En cuanto a quién más podría haberlo sabido, bueno, eso era un poco más difícil de averiguar. Podría haberme pasado meses, repasando la historia de cada uno de los antiguos reclusos de la prisión, intentando rastrear sus movimientos durante los últimos siglos, y lo más seguro es que no habría conseguido nada. Por suerte, quienquiera que hubiera enviado esa nota a Maleki, había dejado una pista muy importante sobre su identidad. De los cientos de criaturas que manteníamos encerradas en ASP, solo conocía a una que tenía fama de escaparse de las esposas. Kale del Río. Es una sirena de clase 2, con la que he estado tratando en los últimos tiempos. No la llamaría abiertamente una prisionera modelo, pero tenemos mucho peores que ella encerradas en ASP. Para ser un monstruo, no es tan molesta. Aunque si fue ella quien le dijo a Maleki cómo librarse de sus esposas. Bueno. He estado equivocado acerca de los reclusos antes. En cuanto volví de mi permiso, tenía ganas de charlar con Kale sobre Maleki. No estaba seguro de lo comunicativa que sería con la información. Todo lo que tenía para sugerir que sabía que Maleki existía, era circunstancial en el mejor de los casos. Podría fácilmente haber culpado a cualquier otro recluso. Pero mi instinto me decía que era Kale. Sin embargo, no tenía previsto hablar con ella hasta casi el final del día, y estaba lo bastante ocupado como para no tener tiempo de subirla en mi lista. Probablemente mi jefe, el Dr. Hendricks, quería ser indulgente conmigo ese día. Cuando recibí mi horario para la semana, no pude evitar darme cuenta de que tenía reservados primero a los reclusos que se portaban mejor. Los que tenían menos probabilidades de intentar asesinarme. No puedo fingir que no me sentí un poco aliviado. Después de ver a un vampiro demacrado masacrar a 3 personas, me alegré de que mi primera entrevista del día fuera con un hombre lobo que estaba a punto de ser liberado. Hablamos sobre todo de los progresos que había hecho con su terapia de control de la ira. Puede que crea demasiado en la gente, pero estaba convencido de que no volvería a convertirse en un lobo gigante, solo para amenazar a su vecino durante una discusión. Lo considero un progreso. Luego tuve otra sirena, que afortunadamente solo había sido detenida por conducción temeraria. Solo estaba en ASP porque era la única prisión que tendría en cuenta sus necesidades particulares para sobrevivir en cautividad. Oye,
no he dicho que todos los presos que teníamos fueran lo peor de lo peor. Algunos son simplemente idiotas que no pueden ser enviados a una prisión normal. Honestamente, esos son mis favoritos. Fue durante mi almuerzo cuando mi busca emitió un pitido con una notificación urgente de Bob Hitch. Bob era el jefe de la división de investigación y cualquier mensaje suyo no era algo que pudiera esperar. Nuevo inquilino a tramitar. Sector 4. La hora de la comida se acababa de acortar. Antes de levantarme, apenas tuve tiempo de devorar las sobras de pollo que había traído de la noche anterior. Tal vez fue una chapuza, pero no tuve tiempo de limpiar. Cerré el tupper que había traído y lo volví a meter en el bolso. Luego me limpié el tenedor y el cuchillo con una servilleta para que estuvieran medianamente limpios, antes de metérmelos apresuradamente en el bolsillo, mientras me levantaba para reunirme con Bob. Como había dicho, cualquier mensaje suyo era algo que no podía esperar. Un nuevo inquilino significaba que acababan de traer algo nuevo. Supuse que yo era el único disponible en ese momento para hacer una entrevista mientras preparaban la celda. Cuando llegué, Bob me estaba esperando fuera de la sala de entrevistas. Tenía una sonrisa un poco tímida en la cara, y eso por sí solo me dijo que lo que me esperaba en esa sala iba a ser algo malo. Me alegro de verte de vuelta, Perry. Él dijo. ¿Cómo lo llevas? Agitado, pero no revuelto. Le contesté. ¿Qué tienes para mí? Un demonio de clase 3. Se hace llamar Ferris. Lo capturaron en Denver, rondando la escena de los bares. Ni idea de cuántas víctimas, pero nunca se sabe con estos. De acuerdo, esto estuvo mal, muy mal. Los demonios son cosas complicadas. A diferencia de la mayoría de los Fa, no nacen como son. Las dríadas, las sirenas, la mayoría de los hombres lobo y muchas otras criaturas no pueden evitarlo. Nacen siendo lo que son. Dicho esto, a diferencia de otras entidades que nacen humanas como los ghouls, vampiros y mediums, tampoco se convierten en lo que son, a través de un evento en particular. Convertirse en demonio es un proceso muy lento que comienza con la muerte. Hay algunos textos antiguos que hablan de lo que les ocurre a las almas de los difuntos. Dado que nunca he muerto, no sé hasta qué punto son exactos, pero se supone que cuando mueres, o bien vas a una pacífica vida después de la muerte que suele llamarse la penumbra, o bien eres desechado a una no tan pacífica vida llamada el abismo. Según todos los indicios, el abismo no es un lugar agradable. Si el ciempiés gigante de la destrucción que se cierne sobre él, comiéndose las almas de los condenados, no es suficientemente perturbador, está lo que ocurre con las almas que vagan por ese paisaje infernal. Supuestamente, algo en el abismo cambia el alma de una persona. Hace que se quiebren y se vuelvan más salvajes, menos humanos. Supongo que para entrar en el abismo en primer lugar, una persona ya tiene que ser una mierda. Pero sea lo que sea de ese lugar, lo empeora todo. El resultado final es un demonio. Una cáscara hambrienta y cruel, de lo que solía ser una persona que ya era lo suficientemente mala como para terminar en el infierno. Y si uno de ellos encuentra una manera de escabullirse del abismo, bueno, eso puede ser un verdadero problema. Los demonios más débiles no son muy diferentes de un ghoul o cualquier otro monstruo. Peligrosos y aterradores a la vista, claro. Pero nada del otro mundo. Hay que tener cuidado con los demonios más poderosos. Los que saben cómo parecer humanos. Son los que se mueven a plena vista, buscando carne fresca para devorar. Entonces, cuando se centran en su objetivo, los arrastran a una oscuridad que los oculta de todos los que podrían estar mirando, y se alimentan. Pueden hacerlo en una calle concurrida y nadie se daría cuenta. No oirían los gritos ni el crujido de los huesos. No se enterarían de nada hasta que el demonio se hubiera esfumado hace tiempo, sin dejar siquiera un cuerpo que lamentar. De todas las cosas horribles que existen en este mundo, creo que ninguna me asusta más que los demonios. ¿Qué esperas conseguir de él?, le pregunté a Bob. Sé que la inquietud en mi voz era evidente, y pude ver un destello de simpatía en sus ojos. Los nombres de las víctimas estaría bien, pero no voy a albergar esperanzas. Dijo, hazte una idea de él, supongo. Que siga hablando. Tal vez se le escape y nos dé algo.
No parecía muy seguro, pero ¿quién era yo para discutir? Respiré hondo para prepararme para lo que me aguardaba al otro lado de la puerta. Sabía que probablemente iba a aparecer y sonar humano. No se despojaría de su fachada por mí, solo porque lo atraparan. Probablemente iba a tratar de convencerme de que lo dejara salir o algo así. Ya había tratado con estas cosas antes. Sabía cómo era. Aunque nunca fue más fácil. ¿Estás bien?, Bob preguntó. Sí. Estoy bien. Vamos a charlar con él. Bob asintió antes de escanear su tarjeta en la puerta y abrirme. Juntos entramos en la sala de observación. Un espejo de 2 caras daba a una sala de entrevistas vacía, iluminada por pálidos fluorescentes. A un lado había una celda de cristal blindado que ocupaba el espacio donde estaría una silla para la entidad a la que iba a entrevistar. A ambos lados había espacio para un guardia armado. El montaje era rutinario, salvo por un pequeño detalle. No había nadie en la celda, ni guardias en sus puestos. Sentí que el corazón me daba un vuelco, mientras me acercaba al espejo de 2 caras, y miraba la sala de entrevistas con los ojos muy abiertos. ¿Dónde diablos está? Oh, no. A Bob le temblaba la voz. Al volver la vista hacia él, vi que casi se le había ido el color de la cara. Solo llevaba unos meses en ASP, pero era tiempo suficiente para saber que Bob no es un hombre que se asuste fácilmente. No puedes asustarte fácilmente si trabajas en esto. No. Sacudió la cabeza antes de correr hacia una pared cercana, donde estaba la alarma de seguridad. ASP está plagado de grandes botones rojos de seguridad, por si ocurre algún incidente. Eran estándar en todas las salas de entrevistas, pero nunca había visto lo que ocurría cuando se pulsaba uno. Bob retiró la carcasa de plástico que cubría la alarma y la golpeó con el puño. Empezó a sonar una ensordecedora alarma de claxon. Bob sacó una radio de su cinturón y me sacó de la habitación, agarrándome de la mano mientras me arrastraba por el pasillo, de vuelta al comedor. Parker, aquí Hitch. Tenemos un código rojo, recluso fuera de contención. Un demonio de clase 3. Estoy iniciando el encierro, y exigiendo que todo el personal que no sea de seguridad regrese al puesto de control alfa. Una voz estática respondió por la radio, una que reconocí como perteneciente al alcaide Parker. Entendido, Hitch. Enviando seguridad. Incluso a través de la estática, pude oír la preocupación ronca en la voz de Parker. Bob y yo corrimos por el pasillo, mientras una voz mecanizada hablaba por el interfono. Código rojo. Bloqueo activado. Todo el personal que no sea de seguridad reúnase en el puesto de control alfa. Pude ver a otros miembros del equipo de investigación salir de sus despachos y avanzar a la carrera por el pasillo en la misma dirección que nosotros. Algunos parecían tranquilos, otros no. Supongo que era fácil saber quién había visto esto antes y quién no. Código rojo. Bloqueo activado. Todo el personal que no sea de seguridad reúnase en el puesto de control alfa. Me habían informado de los protocolos de seguridad en caso de código rojo. Todos los miembros del personal lo habían hecho. Debíamos conocerlos al dedillo. En caso de que un recluso saliera del confinamiento, todo el personal que no fuera de seguridad debía reagruparse en una sala de seguridad designada. Era la única sala del complejo de ASP que podía albergar a todos dentro. Seguridad se dividiría en varios equipos. Uno acompañaría al personal, el resto barrería la prisión. Sabía que la energía del ascensor había sido cortada, y el propio hueco del ascensor había sido sellado en el momento en que Bob había pulsado la alarma de seguridad. Estaríamos todos atrapados allí abajo hasta que seguridad se ocupara de la amenaza. Mientras avanzábamos por el pasillo, podría jurar que vi a una mujer moviéndose contra la multitud. Alguna idiota que pensaba que algo que había olvidado era más importante que su seguridad. Me detuve un momento para gritarle. Vamos. Tenemos una brecha de seguridad. La mujer me devolvió la mirada, y al hacerlo, sentí que se me helaba la sangre por un momento. Solo le eché un vistazo rápido a la cara, pero juraría que estaba viendo a Cale. Antes de que pudiera decir nada más, sentí que Bob me agarraba por el hombro. Vamos.
Soltó un chasquido antes de tirar de mí, hacia la sala de seguridad. La mujer que había visto se dio la vuelta y siguió por el pasillo en otra dirección. Desapareció rápidamente entre los demás que corrían en busca de seguridad. Me llevaron a la sala junto con el resto del personal. Pude ver que el Dr. Hendricks ya estaba allí con la mayoría de mis compañeros. La directora Parker estaba hablando con un miembro del equipo de seguridad, y Bob me dejó para ir con ella. Miré hacia la puerta mientras los de seguridad echaban un vistazo al pasillo para confirmar que todo el mundo estaba a salvo dentro, antes de sellar la puerta. ¿Tienes idea de cómo ha salido? Pude oír al alcaide preguntar, por encima de los susurros ansiosos del resto del personal. No. Ya no estaba cuando Barry y yo entramos. Bob dijo. Mi suposición es que está en algún lugar alrededor del sector 4, disfrazado como un miembro de seguridad. Entonces necesito los nombres de las personas que estaban en su destacamento de seguridad. Necesitamos contener esto ahora mismo. Ponme en contacto con la seguridad exterior. Quiero saber qué está pasando ahí fuera segundo a segundo. La directora condujo a Bob a una pequeña habitación lateral, y dejó la puerta abierta. Me abrí paso entre la multitud para acercarme a ellos. Quizá estaba siendo presuntuoso, pero quería saber qué estaba pasando tanto como ellos. Vuelve con el resto del personal, Barry. Dijo la directora sin siquiera levantar la vista para reconocerme. Estaba encorvada sobre un pequeño ordenador de sobremesa, con un mapa completo de las instalaciones. Podía ver numerosos puntos repartidos por los distintos sectores. Algunos eran verdes y se movían, otros morados y fijos. Como los puntos morados parecían estar en las celdas, supuse que pertenecían a los prisioneros. Con el debido respeto, señora, Bob me involucró aquí. Quiero saber qué está pasando y si puedo ayudar. Es una orden, Barry. Que se quede. Bob dijo. Dios sabe, probablemente nos vendría bien una mano ahora mismo. La alcaide se limitó a resoplar y a alisarse el pelo rojo fuego. No volvió a protestar. Lo tomé como una aceptación de mi presencia. Los puntos verdes se movían por los pasillos de la prisión, y oí estática en la radio del cinturón del alcaide. Aquí Johnson, segundo escuadrón. El sector 1 parece despejado, señora. Recibido, Johnson. Mantenga los ojos bien abiertos. Seguimos en código rojo. Si ves algo que no te guste, dispara a matar. Bob se cruzó de brazos, con expresión severa y estoica. La radio de los guardias volvió a sonar. Klein, quinto escuadrón. Sector 6 despejado. John, tercer escuadrón. Estamos bien en el sector 2. Entendido. Manténganse fríos, muchachos. Ferris desapareció en el sector 4. Bob dijo, ¿quién está ahí? Parece que es el sexto escuadrón. La alcaide respondió. Concédeles un minuto. Dejemos que comprueben. Se interrumpió, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. Tardé un momento en entender por qué. Todos los demás grupos de puntos verdes tenían 6 guardias patrullando la zona. Pero el del sector 4 solo parecía tener 4. La alcaide volvió a coger la radio. Sexto escuadrón, informe de situación. Se oyó un crujido de estática en la radio, pero nada más. Sexto pelotón. Adelante. Aquí voy, sexto escuadrón. Vino una voz por la radio. Tenemos problemas técnicos. El sector parece despejado, pero continuamos nuestro barrido. La alcaide no parecía convencida. Bois, ¿cuántos hay en tu escuadrón, en este momento? 6, señora. Estoy leyendo 4 transpondedores. Problemas técnicos, señora. Entendido, Bois. ¿Cómo va tu equipo con las cerillas? Usamos encendedores, señora. ¿Y esos son mejores? Hasta que se estropean. Vi pasar un poco de alivio por la cara de la directora. Se hundió un poco y sacudió la cabeza. Comprendí la contraseña que utilizaba. Era algo que todos los miembros del personal debían aprender, contraseñas para evitar que algo asumiera la forma de un miembro del personal y se hiciera pasar por él.
No era algo que cualquier interno, especialmente uno nuevo, supiera. «Están bien», dijo. «Los vigilaremos de cerca». Nuestro amigo demonio probablemente se asustó por el cierre e intentó esconderse. «¿Entonces nos quedamos?», pregunté. «Tenemos provisiones aquí abajo para que nos duren 6 meses si hace falta, y si es necesario, tenemos un plan de evacuación. Vamos a estar bien». Bob me tranquilizó. «Ponte cómodo, Barry. Vamos a estar aquí un tiempo». Me dio una palmada en el hombro, y yo asentí con la cabeza antes de volver a reunirme con el resto del personal. Sentí que se me hundía el estómago cuando dejé que el alcaide y Bob hicieran su trabajo. Pero era más por la idea de quedarme atrapado allí abajo durante un tiempo que por otra cosa. Tal vez fuera infantil, pero la idea de esperar a que acabara la caza de bichos me parecía más agotadora que cualquier otra cosa. Vi al Dr. Hendricks y a una de nuestras compañeras de trabajo, Cristina, sentados en un recodo y hablando en voz baja entre ellos, y me planteé brevemente unirme a ellos antes de decidir no hacerlo. Otros miembros del personal ya se habían metido en el aprovisionamiento y estaban repartiendo chips de plátanos secos y agua embotellada. Pensé que comer algo no podía hacerme sentir peor, así que me puse a la cola para conseguir algo para mí. La mayor parte del personal se había dividido en pequeños grupos y hablaban en voz baja. Un miembro de seguridad estaba en un almacén justo debajo de nosotros, comprobando el inventario en busca de ropa de cama y agua. A lo lejos, oí la alarma de un claxon en el pasillo y la realidad de la situación en la que nos encontrábamos me golpeó con fuerza. Nunca pensé que llegaría el día en que me encontraría en esta situación. Claro, me habían informado de la posibilidad cuando empecé. Bob me había enseñado los procedimientos a seguir y todo eso. Pero también me había dicho que solo había tenido que activar el código rojo y trasladar a todo el mundo a la sala de seguridad una vez, durante un simulacro. Tal vez fuera un poco arrogante por mi parte pensar que nunca pasaría nada, y era juvenil estar disgustado ahora que estaba pasando, y me enfrentaba a la posibilidad de quedarme encerrado en una celda propia en el futuro inmediato. Pero estoy divagando. Independientemente de cómo me hiciera sentir la situación, esta era la realidad a la que tenía que enfrentarme. Una vez que me dieron mis chips de plátano y agua, miré hacia el Dr. Hendricks. Cristina se había ido. No la vi cerca, pero tampoco le di demasiada importancia. Me senté junto a Hendricks, suspirando y frotándome las sienes. «Vaya puto día, ¿eh?», pregunté. Se rió sin gracia. «¿Me lo dices a mí?», respondió. «¿Se sabe cuándo van a encontrar esta cosa?». «No. Probablemente siga en el sector 4, pero quién sabe. Tal vez fue directo al ascensor y ya está arriba. Eso es lo que yo haría». Hendricks dijo. Le ofrecí un trozo de plátano. Dudó un momento antes de cogerlo. «¿Alguna idea de lo que salió?». «Un demonio, un nuevo recluso», dije. Iba con Bob a procesarlo cuando encontramos la celda vacía. Supongo que descubrió cómo engañar a los guardias, se los comió y luego se disfrazó de uno. Será mucho más difícil encontrarlo si es así, eso seguro, más difícil aún si es lo bastante listo como para esconderse. Hendricks asintió pensativo, antes de mirar al resto del personal. «¿Dónde se escondería de todos modos? ¿Cuántas cámaras hay aquí?». «Sería difícil encontrar un lugar que no esté en cámara», le dije, «tal vez los baños. Nada más». Volvió a asentir y me quedé callado. ¿Por qué preguntaba Hendricks cuántas cámaras había aquí? La pregunta parecía fuera de lugar. Observé a los demás en la sala de seguridad que nos rodeaba, buscando inconscientemente a Cristina. «¿Dijeron cuándo nos iban a sacar?». Hendricks preguntó. «No pueden tardar mucho». «Tenemos provisiones suficientes para 6 meses aquí abajo», respondí, mirándole de nuevo. «Hablando de eso, me vendría bien un cigarrillo. ¿Tienes una cerilla?». «Lo siento. No me quedan», respondió Hendricks tímidamente. Me sonrió, pero no pude evitar pensar que parecía un poco nervioso. Sus ojos se cruzaron con los míos y, al hacerlo, pude ver en ellos una silenciosa comprensión.
Con una sola mirada, ambos comprendimos todo lo que necesitábamos comprender el uno del otro. Él sabía que yo no estaba realmente pidiendo fuego. Yo sabía que él no era realmente el Dr. Jason Hendricks. De repente, el espacio que me rodeaba parecía mucho más oscuro. Volví a mirar a mi alrededor. El personal que nos rodeaba seguía moviéndose, pero parecía más tenue. Casi lejos, tan lejos que no verían lo que me iba a pasar. El rostro de Hendricks empezó a cambiar. Sus rasgos parecían desvanecerse en algo más oscuro y menos detallado. Una pizarra negra y en blanco que parecía carbonizada e infectada. Con un grito de pánico, me alejé de un salto, cayendo del banco al suelo, mientras Hendricks se levantaba lentamente. No me dijo ni una palabra. Estábamos más allá del punto de conversación. Lo que estaba haciendo era sin duda en defensa propia. Sabía lo que era, y si no me mataba, me aseguraría de que alguien lo matara. Era el mismísimo demonio. Era Ferris. Su cuerpo comenzó a abrirse verticalmente desde la cabeza hasta el torso. Pude ver unas fauces de color rosa rojizo abriéndose en él, como una horrible Venus atrapamoscas de carne. Filas y filas de dientes me esperaban en aquella boca crujiente, y supe que me tragaría entero en un instante. No. Fue lo único que se me ocurrió decir, no. Intenté retroceder, pero Ferris se cernía sobre mí, acercándose cada vez más. Su aliento rancio exudaba sobre mí. El olor era el de la muerte. La muerte de Cristina, la muerte de Hendricks. Mi muerte. Me alcanzó, me agarró por los hombros y me obligó a acercar la cabeza a su boca. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Esto era. Desesperado, pude sentir el peso de los utensilios de mi almuerzo en el bolsillo. No era un gran medio de defensa, pero era lo único que tenía. Saqué el tenedor que me había metido antes en el bolsillo por descuido. No era gran cosa. Un simple tenedor de acero inoxidable. Pero tenía que servir. Sin pensarlo, lo clavé en la carne rosácea de la boca de Ferris. El tenedor lo atravesó, extrajo sangre negra y podrida, y Ferris gruñó enfadado al retroceder. Se soltó de mí el tiempo suficiente para que pudiera liberarme de su agarre. Vi cómo su cuerpo palpitaba de dolor mientras se arrancaba el tenedor de la boca. Resopló de frustración antes de ponerse a 4 patas y correr tras de mí. Pero había ganado el tiempo suficiente para levantarme y correr. Esprinté hacia una de las oscuras figuras cercanas. Otro miembro del personal, alguien cuyo nombre no recordaba de memoria, pero que era mi única salvación. Me abalancé sobre él, tirándolo al suelo y rezando para que fuera suficiente para romper la ilusión que Ferris había creado, para evitar que los demás me vieran mientras se alimentaba. Cuando le golpeé, el mundo me pareció menos oscuro. Ferris estaba casi encima de mí, sus manos me agarraban el cuerpo, mientras empezaba a obligarme a entrar en sus fauces. Eso fue todo. Había disparado mi tiro. Había hecho mi único intento de escapar. Ahora solo podía esperar que fuera suficiente. No tuve que esperar mucho para la muerte o la salvación. Antes de que Ferris pudiera hincarme el diente, lo tiraron violentamente hacia atrás. Pude ver las batas blancas de otros miembros del equipo de investigación agarrándole, apartándole de mí. Hicieron falta casi 8 personas para retenerlo, y sus mandíbulas rechinaban violentamente todo el tiempo. Pero cuando se cerraron, no lo hicieron sobre mí. Ferris gruñó y forcejeó. Se retorció violentamente, sacudiéndose a sus captores de encima, pero lo hizo a la vista de todos. Vi cómo se quitaba de encima a parte del equipo de investigación que lo retenía, y soltaba un chillido enfurecido. Entonces llegaron los disparos. Su cuerpo se sacudió al recibir el impacto, pero no cayó. Mirando hacia atrás, pude ver que casi todos los miembros de seguridad se habían levantado, y tenían sus armas desenfundadas y apuntándole. La gente que me había quitado a Ferris de encima, lo abandonó rápidamente, dejándolo a un lado mientras los de seguridad le disparaban. Una bala tras otra le atravesaban el cuerpo, dejándole marcas, pero sin ralentizarle. Por el rabillo del ojo, pude ver que el alcaide Parker había corrido a su lado, con su propia arma desenfundada y disparando a Ferris. Era duro. Todos los demonios lo son. Pero no son invencibles.
Ferris pareció caer hacia atrás, acribillado a balazos. Sus miembros se agitaban violentamente mientras luchaba por aferrarse a la vida. Si no hubiera sido un monstruo, me habría sentido mal por él. Pero cuando Seguridad siguió disparándole mientras se retorcía en el suelo, no sentí más que alivio. Sus forcejeos cesaron rápidamente. Su respiración era pesada y esporádica. No estoy seguro de cuántas balas había recibido. 20, 30, 40. Mucho más de lo que cualquier ser vivo debería ser capaz de sobrevivir. Y aún así se aferró a la vida, luchando por seguir viviendo hasta que exhaló su último aliento y goteó más sangre negra sobre el creciente charco del suelo. Sentí la mano de Bob en mi hombro, que se inclinaba para ayudarme a levantarme, y con piernas temblorosas, me puse en pie. ¿Estás bien?, preguntó, con verdadera preocupación en su voz. Asentí con la cabeza antes de mirar el cadáver de Ferris. Él estaba disfrazado de Dr. Hendrix. Dije en voz baja, creo que también se comió a Cristina. Me fallaban las palabras. Todavía estaba tratando de procesar todo esto, y sin embargo, hacerlo me parecía imposible. De repente me sentí exhausto, como si quisiera dormir una semana más. Demonios, después de esto, tal vez yo también lo conseguiría. Los demonios no dejan cadáveres. Se lo comen todo. Los huesos, la ropa, el pelo. Todo. El hecho de que nunca encontráramos los cuerpos del Dr. Hendrix o de Cristina, casi seguro confirmó su destino. Más tarde supe que una revisión de las grabaciones de las cámaras de aquel día, reveló que Ferris había tendido una emboscada al Dr. Hendrix en su despacho, justo antes de que Bob activara la alarma. Ferris había sido una rata en una trampa, desde el momento en que lo trajeron a ASP. Pero si yo no hubiera podido salvarme de él, quién sabe a cuántos más habría liquidado antes de que alguien descubriera lo que era. La directora me ofreció unos días más de descanso. Agradecí la oferta, pero la rechacé. Una parte de mí quiere el tiempo para mí, pero no creo que pueda tomármelo de buena fe, ahora mismo. Ahora que el incidente con Ferris ha terminado, no puedo evitar pensar en lo que me pareció ver en el pasillo, mientras Bob me llevaba a la habitación segura. Estoy seguro que vi a Cale, estoy seguro de que estaba fuera de su celda. Sé que suena imposible. Sé que si hubiera estado fuera, habría aparecido en el monitor de los guardias. Pero sé lo que vi. Aún no puedo demostrarlo, pero algo me dice que Cale tuvo algo que ver con la salida de Ferris. Estoy convencido de que ella tiene una relación con el ataque de Malek y la otra semana.